La lluvia caía como un velo gris sobre las calles empedradas del suburbio olvidado, donde las casas se apiñaban como sombras cansadas bajo el cielo plomizo. Luna trotaba con cautela, su pelaje moteado de negro y marrón pegado al cuerpo por el agua fría que se filtraba hasta sus huesos. No era una perra de raza pura, no, era una mestiza forjada en la crudeza de la supervivencia, con orejas puntiagudas que captaban el más mínimo crujido y un hocico que olfateaba el mundo como un mapa invisible de peligros y oportunidades. Sus patas, endurecidas por kilómetros de asfalto agrietado, pisaban con ligereza, evitando charcos que reflejaban luces distantes de farolas parpadeantes. En su vientre, un calor vivo palpitaba, un secreto que la llenaba de una mezcla de temor y determinación. No era solo un peso, era vida, diminutas presencias que se removían como susurros en la oscuridad de su interior. Luna la sentía como ecos de su propia fuerza, un recordatorio de que, a pesar de la soledad que la había marcado desde que fue abandonada cachorra, no estaba del todo sola. El olor de la tierra húmeda se mezclaba con el suyo propio, un aroma terroso y fértil que le daba coraje para seguir adelante. Había aprendido a cazar ratas en los callejones, a esquivar autos rugientes y a leer las intenciones humanas en el aire, el hedor ácido del miedo, el dulzor falso de la piedad. Aquella noche, el hambre la impulsaba más que nunca. El suburbio, con sus jardines descuidados y basureros rebosantes, ofrecía migajas, pero el embarazo la hacía más vulnerable. Sus sentidos se agudizaban, el oído captaba el goteo constante de la lluvia en techos de lata, el tacto registraba la aspereza del pavimento bajo sus almohadillas, y el olfato era su guía suprema. Detectaba el rastro de comida en un contenedor volcado a 2 cuadras, pero también algo nuevo, un olor humano que se aproximaba, mezclado con el humo de un cigarrillo y un matiz metálico, como sangre oxidada. El hombre apareció de repente, saliendo de una camioneta oxidada estacionada al borde de la acera. Era alto, con hombros encorvados bajo una chaqueta impermeable, y su rostro, iluminado por el resplandor de un teléfono, mostraba una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ven aquí, perrita», murmuró, extendiendo una mano con un trozo de pan empapado. Luna se detuvo, sus músculos tensos como cuerdas. El olor de él era confuso, amabilidad superficial, pero debajo, un matiz de rabia contenida, como el de un perro encadenado que sueña con morder. Sin embargo, el hambre ganó. Se acercó con pasos cautelosos, lamiendo el pan de sus dedos ásperos. Él rió suavemente, un sonido que vibró en el aire húmedo como un trueno lejano. «¿Te ves sola? Yo te cuidaré». Marcos, así se llamaba, la levantó con surprising gentileza y la colocó en el asiento trasero de la camioneta. El interior olía a aceite y a algo químico, un hedor acre que picaba en la nariz de Luna. Mientras el vehículo rugía a la vida, ella se acurrucó, sintiendo el calor vivo en su vientre como un ancla. ¿Era esto el fin de la calle? ¿O solo otro giro en el laberinto de la supervivencia? Los recuerdos de su vida pasada la asaltaban, noches acurrucada bajo puentes, el frío que se colaba como cuchillos, el aullido de otros perros perdidos en la distancia. Aquellos sonidos la habían hecho fuerte, pero también la habían dejado con un vacío que ahora, con las vidas en su interior, anhelaba llenar. La casa de Marcos estaba al final de una calle sin salida, rodeada por un jardín descuidado donde la maleza crecía salvaje, como guardianes silenciosos. Era una construcción modesta, con paredes agrietadas y un sótano que descendía como una boca oscura. Marcos la llevó adentro, el aire cálido contrastando con el frío exterior. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo, depositándola en el suelo de linóleo desgastado. Luna exploró con nariz pegada al piso, captando capas de olores, polvo acumulado, restos de comida rancia y, sutilmente, el rastro de otros perros. No frescos, pero persistentes, como ecos de presencias que habían pasado y no regresado. El sótano la intrigaba. Una puerta entreabierta revelaba escalones descendentes, y desde abajo subía un olor húmedo, mezclado con algo metálico y químico, como el de frascos rotos en un laboratorio olvidado. Marcos la guió hacia allí, encendiendo una luz tenue que parpadeaba como un corazón irregular. «Aquí dormirás», murmuró, señalando una manta raída en un rincón. Pero Luna notó más, jaulas ocultas tras una cortina improvisada, barras oxidadas que emanaban un olor a miedo viejo, a orina y desesperación. Sus orejas se erguieron al captar un gemido distante, tan débil que podría ser el viento, pero no lo era. Era el lamento de un animal, ahogado en la noche. Marcos se sentó en una silla chirriante,
sacando una caja de metal de un estante. Hablaba solo, como si Luna no estuviera allí, o quizás como si ella fuera parte de su monólogo. Necesito perros fuertes, resistentes. El veneno los hace invencibles, ¿sabes? Un poco cada día, y sobreviven a todo. Para las peleas, para el dinero. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de un entusiasmo oscuro. Luna no entendía el lenguaje humano del todo, pero captaba el tono, codicia, como el olor de un depredador acechando. El aroma terroso de la lluvia se filtraba por una ventana alta, mezclándose con el hedor químico de sustancias desconocidas que goteaban de frascos en las sombras. A medida que la noche avanzaba, Luna se adaptaba a este entorno falso de seguridad. El obstáculo era sutil pero punzante, cada caricia de Marcos parecía genuina, pero su olor la traicionaba, revelando capas de ira contenida. Ella recordaba la calle, donde el peligro era directo, no disfrazado de bondad. Los recuerdos sensoriales la invadían, el tacto áspero de cartones mojados bajo su cuerpo, el sabor salado de lágrimas de lluvia en su hocico, el sonido de sirenas lejanas que prometían caos o salvación. Aquella soledad la había forjado, pero ahora, con el calor vivo en su vientre, evocaba una empatía profunda por lo que vendría. ¿Cómo protegería a esas presencias diminutas en un mundo tan impredecible? Entonces, en un momento de exploración, Luna encontró un triunfo inesperado. Salió al jardín trasero, escabulléndose por una puerta entreabierta mientras Marcos dormitaba arriba. La tierra blanda bajo sus patas era un bálsamo, y allí, entre raíces retorcidas de un árbol antiguo, descubrió un escondite secreto, un hueco cavado por conejos abandonados, oculto por hojas caídas. Se acurrucó dentro, sintiendo el suelo fresco contra su vientre. Fue entonces cuando las voces internas surgieron, no como sonidos, sino como instintos profundos. Sus cachorros, aún no nacidos, le hablaban a través de pulsos cálidos, advertencias de peligro, un susurro de que este hogar no era lo que parecía. Cuidado, decían en el lenguaje de la sangre y el instinto. El metal oxidado trae dolor, regresó al sótano, el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Marcos la esperaba con un plato de comida, carne fresca que olía tentadora, pero con un matiz extraño, un leve amargor químico que su olfato detectaba. Luna lamió con cautela, el sabor invadiendo su lengua como un fuego lento. De pronto, un ardor sutil en la garganta la hizo retroceder. Alzó la vista y vio a Marcos sonriendo, una jeringa reluciente en su mano, el líquido dentro brillando bajo la luz tenue. «¿Estás lista para ser fuerte?», susurró él, su voz un eco siniestro en la humedad del sótano. El ardor en la garganta de Luna se extendía como raíces de fuego, serpenteando por su esófago hasta llegar a su estómago, donde se enredaba con el calor vivo de sus cachorros no nacidos. El plato de comida, que momentos antes había parecido un regalo tentador, ahora emanaba un olor traicionero, un amargor químico disfrazado bajo el aroma de carne fresca. Marcos la observaba desde su silla, la jeringa aún en mano, su sonrisa curvándose como una hoja afilada. «Come, perrita. Es por tu bien», murmuró, su voz un ronroneo que vibraba en el aire húmedo del sótano. Luna retrocedió un paso, sus patas temblando ligeramente sobre el cemento frío, pero el hambre y el instinto de supervivencia la traicionaron. Lamió de nuevo, y el veneno diluido se filtró en su sistema como un invasor silencioso. Desde la perspectiva de Luna, el mundo comenzó a torcerse casi de inmediato. Los colores vibrantes del sótano, el rojo oxidado de las jaulas ocultas, el amarillo tenue de la bombilla parpadeante, se desvanecieron en un gris opaco, como si una niebla interna hubiera cubierto sus ojos. Los olores, su guía más fiel, se intensificaron hasta el punto del dolor. El hedor metálico de Marcos se convirtió en un martillo que golpeaba su hocico, el aroma terroso del jardín exterior se transformó en un torrente abrumador que le hacía girar la cabeza. Era como si el veneno fuera un fuego líquido, quemando sus sentidos desde dentro, distorsionando la realidad en fragmentos punzantes. Grávida y vulnerable, Luna se acurrucó en su manta raída, sintiendo los latidos débiles de sus cachorros como un llamado desesperado a resistir. «Aguanten», le susurraba en su mente, un diálogo interno que nacía del instinto maternal, como ecos de vida que se aferraban a ella. Aquellos pulsos diminutos eran su ancla, recordatorios de que no podía rendirse, no cuando el mundo humano se revelaba tan cruel. Marcos se levantó, guardando la jeringa en su caja de metal con un clic que resonó como un presagio. Hablaba solo,
como si ensayara un discurso para un público invisible. Esto es solo el comienzo. Un poco de veneno cada día, y te harás invencible. Para las peleas, para el ring subterráneo donde el dinero fluye como sangre. Sus palabras flotaban en el aire cargado, revelando fragmentos de su plan siniestro, experimentos clandestinos para fortalecer perros, inyectándoles toxinas que los hicieran resistentes al dolor, perfectos para apuestas ilegales en sótanos oscuros de la ciudad. Luna no comprendía el lenguaje, pero captaba el tono, ambición oscura, como el olor de un depredador que planea su caza. El sótano, con sus paredes agrietadas que goteaban humedad, se sentía ahora como una trampa, el aire espeso con el vapor químico que se filtraba de frascos mal cerrados en los estantes, el obstáculo se intensificaba con cada latido. El veneno causaba alucinaciones que asaltaban a Luna como fantasmas, visiones borrosas de perros abusados, sus formas etéreas apareciendo en las sombras del sótano. Veía a un pitbull encadenado, sus ojos vidriosos por dosis previas, gimiendo en un ring improvisado donde el suelo estaba manchado de sangre seca. Otro, un mestizo como ella, colapsando tras ingerir el fortalecedor, su pelaje erizado por convulsiones. Estas no eran meras ilusiones, eran recuerdos sensoriales amplificados, olores de miedo y dolor que se mezclaban con el suyo propio, haciendo que su vientre se contrajera en espasmos protectores. Luna jadeaba, el tacto del cemento áspero contra su flanco un recordatorio cruel de su cautiverio. El embarazo la hacía más pesada, más lenta, pero también más determinada. Sentía los movimientos de sus cachorros como protestas débiles: madre, resiste. El fuego no nos quemará si luchas. Fuera, en el jardín descuidado, el viento susurraba promesas de libertad. Luna, impulsada por un instinto que el veneno no podía apagar del todo, se escabulló por la puerta entreabierta del sótano cuando Marco subió las escaleras para responder a un teléfono que vibraba insistentemente. El aire nocturno era un bálsamo fresco, cortando el fuego interno como una brisa helada. La hierba húmeda se pegaba a sus patas, y los olores del mundo exterior, tierra fértil, hojas podridas, el rastro distante de otros animales, la revitalizaban. Fue allí donde encontró su triunfo inesperado, una alianza silenciosa con un gato callejero, un felino flaco de pelaje gris rayado que merodeaba la cerca. El gato, con ojos amarillos que brillaban en la oscuridad, la observó con curiosidad felina, sin el miedo típico de su especie. Luna ladró suavemente, un sonido gutural que transmitía vulnerabilidad, y el gato respondió con un ronroneo bajo, acercándose con cautela. El felino, al que Luna percibía como un aliado instintivo, arrastró con sus patas una rama de hierbas silvestres, manzanilla y diente de león, plantas que crecían salvajes en el jardín abandonado. Su olor era amargo pero curativo, un contrapunto al veneno que ardía en sus venas. El gato las depositó a sus pies, como si entendiera el lenguaje de la supervivencia compartida. Luna las masticó con avidez, el sabor áspero invadiendo su boca como un antídoto natural, calmando el fuego líquido que la consumía. No era una cura completa, pero aliviaba el dolor, permitiéndole pensar con claridad. En ese momento, las voces internas de sus cachorros se fortalecieron. Bien, madre. El aliado de las sombras nos ayuda. Era una conexión innovadora, un pacto sensorial basado en olores compartidos y gestos mudos, lejos de los estereotipos de enemistad entre perros y gatos. El gato se frotó contra su flanco, dejando su aroma como una marca de solidaridad, antes de desaparecer en la maleza, pero el alivio era temporal. Luna regresó al sótano, el cuerpo aún temblando por los efectos residuales del veneno. Marcos bajaba las escaleras, su olor metálico intensificándose con cada paso. ¿Dónde estabas, No puedes escapar de esto, gruñó, preparando otro plato con comida sospechosa. Luna se acurrucó, fingiendo debilidad, pero su mente bullía con planes. Las escenas emocionales la invadían, diálogos internos con sus cachorros que evocaban una vulnerabilidad materna profunda, como si pudiera oír sus latidos débiles suplicando vida. No les fallaré, prometía en silencio, lágrimas invisibles humedeciendo su pelaje. El tacto de la manta raída contra su vientre hinchado era un consuelo frágil, el sonido de goteras en las paredes un ritmo ominoso que marcaba el paso del tiempo. Introduciendo un rayo de esperanza, una vecina humana llamada Elena observaba desde el otro lado de la cerca. Elena era una veterinaria jubilada, con cabello plateado recogido en un moño desordenado y ojos que habían visto demasiados casos de abandono. Vivía en la casa adyacente,
un bungalow modesto con un jardín lleno de flores silvestres que atraían mariposas. Aquella noche, mientras regaba sus plantas bajo la luna menguante, notó los comportamientos extraños de Luna, el jadeo irregular, el tambaleo al caminar, el brillo febril en sus ojos. «Pobre criatura», murmuró Elena para sí misma, su voz suave como el roce de hojas. Se acercó a la cerca de madera astillada, extendiendo una mano con un trozo de galleta para perros que siempre llevaba en el bolsillo. «Ven, bonita. ¿Qué te pasa?» Luna, atraída por el olor genuino de bondad, un aroma cálido, como pan horneado y hierbas medicinales, se aproximó con cautela. Elena notó el vientre hinchado, los signos de malestar, y frunció el ceño. «Estás preñada, ¿verdad? Y algo no anda bien». Hablaba en voz baja, como si supiera que Marcos podía oír. Elena había visto a Marcos antes, un hombre solitario que evitaba las conversaciones vecinales, pero nunca había sospechado la oscuridad en su sótano. Ahora, los instintos de años en la veterinaria la alertaban, abuso disfrazado, quizás algo peor. Dejó la galleta en el suelo, un gesto de empatía que Luna devoró con gratitud, el sabor puro contrastando con el veneno. Marcos, alertado por un ruido, salió al jardín y vio la interacción. «Fuera de aquí, vieja entrometida», espetó, su voz cortante como un látigo. Elena retrocedió, pero no sin antes murmurar: «Cuidaré de ti, perrita. Algo huele mal aquí». Se retiró a su casa, su mente girando con sospechas. Dentro, Marcos arrastró a Luna de vuelta al sótano, cerrando la puerta con un portazo que hizo eco en las jaulas vacías. El veneno seguía su curso, debilitándola, pero la alianza con el gato y el vislumbre de Elena avivaban una chispa de resistencia. De pronto, Luna colapsó en el suelo frío, el mundo girando en un vórtice gris. Oyó los pasos de Marcos acercándose de nuevo, el clic de la jeringa preparándose para más veneno. «Esto te hará fuerte, o te matará intentándolo», susurró él, su aliento caliente sobre su pelaje. Pero entonces, un golpe fuerte en la puerta principal resonó a través de la casa, anunciando una visita inesperada que cortaba la tensión como un trueno. El golpe en la puerta principal reverberó como un trueno lejano, cortando el aire espeso del sótano y deteniendo a Marcos en seco. Su mano, que ya empuñaba la jeringa con la dosis adicional de veneno, se congeló en el aire, y su rostro se torció en una mueca de irritación mezclada con cautela. «¿Quién demonios será a esta hora?», masculló para sí mismo, dejando la jeringa sobre el estante con un clic metálico que resonó en las paredes húmedas. Luna, colapsada en el suelo frío, levantó la cabeza con esfuerzo, sus orejas puntiagudas erguidas ante el sonido inesperado. El veneno aún ardía en sus venas como un río de lava lenta, distorsionando sus sentidos. El cemento bajo su vientre hinchado se sentía como hielo punzante, y el sabor amargo persistente en su lengua le provocaba náuseas que subían en oleadas. Marcos subió las escaleras con pasos pesados, cerrando la puerta del sótano tras de sí con un portazo que hizo vibrar las jaulas ocultas. Luna quedó sola en la penumbra, jadeando, su cuerpo temblando por el esfuerzo de resistir. Debilitada como estaba, se refugió en sus visiones sensoriales, aquellas alucinaciones inducidas por el tóxico que ahora se convertían en un refugio extraño. Cerró los ojos, y el mundo se expandió más allá de las paredes. Oía voces de otros animales, no como sonidos audibles, sino como ecos sensoriales que reverberaban en su olfato y tacto. Eran los gemidos ahogados de perros en jaulas ocultas, quizás en otros sótanos de la red de Marcos, un tapiz invisible de experimentos clandestinos donde el veneno se usaba para forjar guerreros caninos. Un olor a miedo rancio se filtraba desde las grietas, mezclado con el hedor químico de sustancias prohibidas, revelando una red más amplia, peleas ilegales en garajes abandonados, apuestas sangrientas donde los animales eran meros instrumentos de ganancia. Luna se arrastró hasta un rincón oscuro, el tacto frío del cemento contra su vientre hinchado un recordatorio cruel de su vulnerabilidad. El embarazo la hacía sentir como una vasija frágil, con vidas diminutas que latían débiles pero insistentes, como susurros internos que le imploraban: «Madre, no cedas. El frío no nos romperá». El obstáculo era intenso, la paranoia inducida por el veneno la asaltaba como sombras vivas, confundiendo aliados con amenazas. En sus alucinaciones, el gato callejero que la había ayudado antes aparecía ahora como un depredador con ojos rojos, y Elena, la vecina bondadosa, se transformaba en una figura borrosa que extendía una mano envenenada. ¿Era real la ayuda,
¿O solo otro truco del fuego líquido en sus venas? Luna gemía suavemente, un sonido gutural que reverberaba en el sótano vacío, luchando por discernir la verdad en medio del caos sensorial. Arriba, Marcos abrió la puerta principal con recelo, el viento nocturno irrumpiendo como un invitado no deseado. Era Elena, de pie en el porche con una linterna en mano, su rostro iluminado por el haz de luz que cortaba la oscuridad. Llevaba un abrigo raído sobre su pijama, y su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. Buenas noches, Marcos. Vi luces en tu sótano y oí ruidos extraños. ¿Todo bien con esa perra que trajiste? Parecía enferma cuando la vi en el jardín. Su voz era calmada, pero sus ojos escrutaban el interior de la casa, buscando pistas. Marcos se enderezó, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todo está perfecto, vecina. Solo es una perra callejera que estoy cuidando. Un poco de indigestión, nada más. Gracias por preocuparte, pero es tarde. Elena no se movió, su instinto de veterinaria jubilada alertándola como un campanazo interno. Si necesita ayuda, puedo echarle un vistazo. He tratado muchos casos como el suyo. Marcos la despachó con mentiras fluidas, no es necesario. Mañana la llevo al veterinario. Buenas noches. Cerró la puerta con firmeza, pero Elena, no convencida, se alejó lentamente, su mente girando con sospechas que la impulsaban a actuar. De vuelta en el sótano, Luna luchaba contra la paranoia que la envolvía como una niebla espesa. El sabor amargo del veneno persistente en su boca la hacía salivar, y en un momento de claridad instintiva, indujo el vómito para expulsar parte del tóxico. Se contorsionó sobre la manta raída, el cuerpo convulsionando en espasmos controlados, hasta que un chorro ácido salió de su hocico, salpicando el cemento con un hedor químico que se mezclaba con bilis. No era todo, pero suficiente para aliviar el fuego interno, salvando a sus cachorros temporalmente. Los latidos en su vientre se fortalecieron, como un triunfo inesperado que la llenaba de una energía renovada. Bien, madre. El veneno retrocede, susurraban las voces internas, un diálogo instintivo que la conectaba con la vida que llevaba dentro. Era un acto de resiliencia pura, lejos de cualquier estereotipo de debilidad animal. Luna usaba su cuerpo como arma contra la crueldad humana. Desde la ventana alta del sótano, que daba al jardín compartido, Luna captó un movimiento. Era Elena, regresando sigilosamente a la cerca, dejando un paquete pequeño envuelto en papel, comida secreta, trozos de pollo cocido y hierbas medicinales que olían a salvación. Toma, bonita. Come esto y ponte fuerte, murmuró Elena en voz baja, empujando el paquete a través de un hueco en la madera. Luna, atraída por el aroma genuino, calor hogareño, sin rastro de traición, se acercó con pasos tambaleantes. Devoró la comida con gratitud, el sabor puro lavando el amargor residual, y por un momento, estableció una conexión profunda con la humana. Elena extendió la mano a través de la cerca, rozando el pelaje de Luna con dedos suaves. Te sacaré de aquí, lo prometo. Era una empatía cruzada, humanizando el lazo entre especie. Elena veía en Luna no solo un animal, sino un ser con dolor y esperanza, evocando en ella recuerdos de pacientes pasados, perros rescatados de abusos que le habían roto el corazón, pero la paranoia no se disipaba del todo. Luna retrocedió, confundiendo por un instante el toque de Elena con el de Marcos, el veneno jugando trucos en su mente. Sin embargo, la comida la fortalecía, y pronto oyó otro sonido, ladridos codificados desde el jardín vecino. Era un perro mestizo, un vecino canino al que Luna había percibido antes, encadenado en el patio contiguo. Sus ladridos no eran aleatorios, eran un lenguaje instintivo, patrones de cortos y largos que transmitían mensajes: aliada, escapa. Yo distraigo. Luna respondió con gemidos modulados, planeando una fuga improvisada. Veneno me debilita, pero ayúdame a cavar bajo la cerca. Era una interacción innovadora, un diálogo a través de sonidos y olores que flotaban en el viento nocturno, revelando un mundo animal de solidaridad oculta. El perro vecino, con pelaje áspero y ojos alertas, comenzó a arañar el suelo desde su lado, enviando vibraciones que Luna sentía en sus patas. Las escenas emocionales se intensificaban. Luna, acurrucada contra la pared, recordaba su vida callejera, pero ahora teñida de la maternidad inminente. Las voces de sus cachorros la llenaban de una vulnerabilidad que evocaba empatía profunda,
como si el lector pudiera sentir el calor vivo en su vientre, el pulso de vidas frágiles luchando por nacer. El tacto de la comida secreta en su lengua era un bálsamo, contrastando con el frío del cemento que se colaba en sus huesos. Arriba, Marcos caminaba de un lado a otro, murmurando planes: esa vieja no se meterá. Mañana, dosis doble para la perra. Su olor metálico se filtraba por las grietas, un recordatorio de la amenaza constante. Elena, desde su casa, no podía quedarse quieta. Sentada en su cocina iluminada por una lámpara tenue, marcaba números en su teléfono viejo, contactando a un amigo en la policía local. Hay algo malo en la casa de al lado. La perra parece envenenada, y el tipo es sospechoso. Pero la respuesta era tibia: necesitamos evidencia, Elena. No podemos irrumpir sin más. Frustrada, ella planeaba vigilar, su empatía por Luna convirtiéndose en acción. En el sótano, Luna se preparaba para la fuga, su cuerpo aún débil pero impulsado por el triunfo del vómito inducido. El perro vecino ladraba con más intensidad, codificando: cava ahora, la noche es nuestra. Luna arañaba el suelo cerca de la ventana, la tierra húmeda cediendo bajo sus uñas. Pero entonces, pasos descendentes anunciaron el regreso de Marcos. Él abrió la puerta, sus ojos brillando con furia al notar el paquete vacío de Elena. Maldita entrometida. ¿Has estado hablando con ella? Preparó una dosis letal en la jeringa, el líquido brillando ominosamente bajo la luz. Luna retrocedió, gimiendo, pero en ese momento, un ladrido distante, no del vecino, sino de otro perro en la calle, alertó a alguien más en la noche, un eco que cortaba la tensión como una promesa de caos inminente. El ladrido distante cortó la noche como un filo invisible, un eco que se desvanecía en el viento húmedo, dejando a Marcos congelado en las escaleras del sótano. Su rostro, iluminado por la luz tenue que se filtraba desde arriba, se contorsionaba en una mezcla de furia y paranoia. ¿Qué demonios fue eso?, gruñó, girando la cabeza hacia la ventana alta, donde la luna menguante proyectaba sombras alargadas sobre el cemento agrietado. Luna, aún jadeando por el esfuerzo de arañar el suelo, se acurrucó en su rincón, sus sentidos alertas pese al veneno que aún circulaba en sus venas como un susurro tóxico. El olor metálico de Marcos se intensificaba, mezclado ahora con el sudor ácido del miedo, un aroma que le revelaba a Luna que su captor no era invencible. Pero la dosis letal en la jeringa brillaba ominosamente, un recordatorio de que el peligro no había pasado. Marcos descendió los últimos escalones con pasos pesados, el eco reverberando en las jaulas ocultas como un tambor de guerra. ¿Has estado ocupada, cavando como una rata?, espetó, sus ojos clavados en el pequeño surco que Luna había hecho cerca de la ventana. Arrojó la jeringa sobre el estante y se acercó a una cortina raída que ocultaba un rincón más profundo del sótano. Con un movimiento brusco, la apartó, revelando una red de jaulas apiladas, algunas vacías pero marcadas por olores rancios de miedo y orina. Allí, en la penumbra, se revelaba la conexión de Marcos con una red criminal más amplia, frascos etiquetados con nombres falsos como suplementos vitamínicos para mascotas, pero que emanaban un hedor químico inconfundible, sustancias ilegales probadas en animales para simular experimentos legítimos. Marcos hablaba solo mientras rebuscaba en una caja: los jefes quieren resultados. Perros que resistan el dolor, que luchen hasta la muerte en los rings. Tú serás el ejemplo perfecto, preñada y todo. Imagina los cachorros, nacidos invencibles. Sus palabras flotaban en el aire espeso, pintando un cuadro siniestro de una operación clandestina que usaba sótanos como este en todo el suburbio, disfrazando el abuso como entrenamiento para peleas ilegales y pruebas de toxinas que se vendían en el mercado negro. Luna, recuperándose parcialmente gracias a la comida de Elena y el vómito inducido, exploraba el sótano con una determinación renovada. Sus patas, aún temblorosas, la llevaron hacia las jaulas, donde su olfato captaba presencias vivas: un cachorro huérfano, un mestizo flaco de pelaje enmarañado y ojos vidriosos, acurrucado en el fondo de una celda oxidada. El cachorro gemía débilmente, su aroma un tapiz de abandono y hambre, similar al de Luna en su juventud callejera. Con un instinto maternal que ardía más fuerte que el veneno, Luna arañó la cerradura improvisada, un alambre torcido, hasta que cedió con un chasquido. El cachorro salió tambaleante, rozando su hocico contra el de Luna en un gesto de reconocimiento. No eran palabras, sino un pacto sensorial, basado en olores compartidos: el suyo propio,
terroso y fértil, se mezclaba con el del cachorro, un olor a leche agria y vulnerabilidad, formando un lazo instintivo que trascendía el lenguaje humano. Hermano pequeño, sígueme, parecía decir Luna a través de su mirada y el roce de sus flancos, evocando lazos familiares rotos que tiraban del corazón. El cachorro, al que Luna percibía como un eco de sus propios cachorros no nacidos, respondía con lametones tímidos, su cola meneándose débilmente. Juntos, exploraron el sótano, el tacto frío del cemento contrastando con el calor de sus cuerpos cercanos. Luna lo guiaba hacia rincones ocultos, donde olores residuales contaban historias de otros animales, perros que habían sido probados con venenos, sus gemidos grabados en el aire como fantasmas sensoriales. El obstáculo se materializaba de pronto. Marcos, alertado por el ruido, liberó a 2 perros rivales de jaulas adyacentes como prueba. Eran pitbulls alterados, con pelajes erizados y ojos inyectados en rojo por dosis previas de toxinas, sus músculos hinchados por el fortalecimiento químico. Veamos si sobrevives a esto, perra, rugió Marcos, soltándolos con una risa sádica. Los perros atacaron, sus ladridos un estruendo que llenaba el sótano, el olor a agresividad pura invadiendo el espacio como un humo denso. Luna, con el vientre hinchado como un lastre, sintió el pánico subir como bilis, pero su instinto maternal la impulsó a actuar. Protegió al cachorro huérfano colocándose frente a él, sus dientes desnudos en un gruñido feroz que resonaba en las paredes. Los rivales embestían, sus mandíbulas chasqueando cerca de su flanco, el tacto de sus pelajes ásperos rozando el suyo en colisiones brutales. Uno mordió su oreja, un dolor agudo como fuego que se mezclaba con el veneno residual, pero Luna contraatacó con astucia, rodó hacia un charco de agua estancada, camuflando su olor con el hedor húmedo, confundiendo a los atacantes. El cachorro, inspirado por su liderazgo, mordisqueaba las patas de uno de los pitbulls, distrayéndolo lo suficiente para que Luna embistiera al otro contra una jaula, el metal resonando como un gong. Era una evasión grupal temporal, un triunfo inesperado donde Luna usaba su maternidad como fuerza, los latidos de sus cachorros la impulsaban, como voces internas gritando, lucha por nosotros. Juntos, escaparon momentáneamente al rincón más oscuro, jadeando, el sabor de la sangre en la lengua de Luna un recordatorio de su resiliencia. Arriba, Elena no podía quedarse de brazos cruzados. En su cocina, bajo la luz amarilla de una lámpara antigua, marcaba un número anónimo en su teléfono, contactando a la policía con voz temblorosa pero firme. Hay abuso animal en la casa de al lado. Vi jaulas, oí gemidos. Por favor, investiguen. El operador tomaba notas, pero la respuesta era frustrante. Enviaremos a alguien, pero sin evidencia concreta, la investigación será lenta. ¿Quiere dar su nombre? Elena colgó, su corazón latiendo con ansiedad. Sabía que la burocracia podía tardar días, semanas incluso, mientras Luna sufría. Regresó a la cerca, susurrando promesas al viento. Aguanta, bonita. La ayuda viene. En el sótano, las escenas emocionales se profundizaban. Luna lamía las heridas del cachorro, sus diálogos fluidos traducidos como pensamientos instintivos. No temas, pequeño. Somos familia ahora, parecía decir con cada lametón, evocando lazos rotos que tiraban de las emociones. El cachorro respondía con gemidos suaves, su cuerpo temblando contra el de ella, un recordatorio de vulnerabilidades compartidas. Los olores se entretejían, el suyo, inocente y frágil, con el de Luna, marcado por el veneno pero impregnado de esperanza maternal. Era un momento de conexión profunda, donde el lector podía sentir el calor de sus pelajes, el pulso de vidas entrelazadas en la oscuridad. Marcos, recuperando el control, encerró a los pitbulls rivales de nuevo, su furia burbujeando como el veneno en sus frascos. Esto no termina aquí, murmuró, volviendo su atención a Luna y el cachorro. Los arrastró hacia una jaula mayor, inyectando gotas de tóxico en un recipiente que goteaba lentamente sobre el suelo. Prueba superada, pero la siguiente será letal. El olor químico se esparcía, picando en el hocico de Luna, mientras sus cachorros se removían en su vientre como advertencias. Fuera, sirenas distantes comenzaron a aullar, aproximándose, pero Marcos cerraba la jaula con un candado, susurrando con una sonrisa siniestra, nadie te salvará ahora. La policía llegaba a la puerta, golpes fuertes resonando arriba, pero el sótano se convertía en una tumba sellada, el goteo del veneno un reloj ominoso. Los golpes en la puerta principal se convirtieron en un martilleo insistente,
acompañados por voces autoritarias que resonaban a través de las paredes de la casa. «Policía. Abra la puerta inmediatamente». Marcos palideció, el candado aún en su mano temblorosa, el goteo del veneno en la jaula, un sonido hipnótico que ahora parecía acusador. Soltó un juramento entre dientes y subió las escaleras a toda prisa, dejando a Luna y al cachorro huérfano atrapados en la oscuridad húmeda del sótano. Luna jadeaba, el olor químico picándole en el hocico como agujas invisibles, mientras el cachorro se apretaba contra su flanco, su cuerpecito temblando de terror. Los latidos de sus propios cachorros no nacidos eran un tambor frenético en su vientre. «Madre, el caos arriba, ¿es salvación o más peligro?» Arriba, la puerta cedió con un crujido violento bajo la presión de un ariete. Un grupo de agentes irrumpió en la casa, linternas cortando la penumbra como cuchillas de luz. Al frente estaba Javier, un oficial joven de mirada firme y manos callosas, que había respondido personalmente a la denuncia anónima de Elena. «Manos arriba. No se mueva», gritó, mientras sus compañeros aseguraban el perímetro. Marcos intentó balbucear excusas: «Solo estoy cuidando a una perra callejera, oficiales, nada más», pero el olor químico que impregnaba la casa, mezclado con los gemidos que subían del sótano, lo delataba. Javier bajó las escaleras primero, su linterna iluminando las jaulas, los frascos, el charco de veneno goteando. Cuando vio a Luna acurrucada protegiendo al cachorro, algo se quebró en su expresión endurecida. «Dios mío», murmuró, abriendo la jaula con manos que apenas temblaban. El rescate fue caótico y vertiginoso. Luna sintió manos humanas, esta vez gentiles, levantándola con cuidado, envolviéndola en una manta térmica que olía a desinfectante y esperanza. El cachorro huérfano lloriqueaba a su lado, pero un agente lo cargó con ternura. Afuera, la noche se llenó de luces rojas y azules que giraban como un carrusel frenético. Elena estaba allí, en la acera, envuelta en un chal, lágrimas rodando por sus mejillas al ver a Luna emergiendo del infierno. «Lo logramos, bonita, lo logramos», susurró, extendiendo una mano que Luna lamió débilmente, reconociendo el aroma cálido de su salvadora. La policía irrumpe en el último momento, pero el caos revela más víctimas animales, otros 3 perros en un cobertizo trasero, debilitados por experimentos similares, y cajas de sustancias prohibidas etiquetadas con nombres falsos. Marcos fue esposado y llevado a la patrulla, su rostro una máscara de incredulidad y rabia. Mientras lo metían al vehículo, gritó hacia la casa: «Esto no termina aquí. La red es más grande de lo que creen». Javier anotó las palabras, sabiendo que la investigación apenas comenzaba. Luna fue trasladada de urgencia a un refugio veterinario municipal, un edificio amplio con olor a limpio y medicinas que, por primera vez, no le provocaban náuseas. La colocaron en una jaula acolchada, amplia y cálida, con una manta suave que olía a lavanda sintética. Un veterinario, una mujer de voz serena llamada Clara, la examinó con delicadeza, tomó muestras de sangre, palpó su vientre hinchado, escuchó los latidos de los cachorros con un estetoscopio frío que Luna toleró estoicamente. «Ha ingerido toxinas, pero su organismo está luchando. Es fuerte, y los cachorros también», dijo Clara, mirando a Javier, que no se había separado de la camilla. Javier, con su uniforme aún puesto, se sentó en el suelo junto a la jaula, hablando en voz baja como si Luna pudiera entender cada palabra. «Ya pasó lo peor, chica. Nadie volverá a hacerte daño». El trauma post-rescate, sin embargo, era un obstáculo silencioso y profundo. Durante las primeras noches en el refugio, Luna sufría flashbacks sensoriales del veneno, despertaba sobresaltada, el cuerpo convulsionando como si el fuego líquido regresara, viendo en las sombras del techo las jaulas oxidadas del sótano. Los olores del refugio, desinfectante, comida balanceada, otros animales, se mezclaban en su mente con el hedor químico de Marcos, provocando gemidos que partían el corazón de quienes la cuidaban. Javier visitaba todos los días después de su turno, trayendo trozos de pollo cocido sin sal y sentándose horas en silencio. Luna, poco a poco, comenzó a asociar su aroma, una mezcla de café, sudor honesto y jabón sencillo, con seguridad. Cuando él extendía la mano, ella ya no retrocedía, al contrario, apoyaba el hocico en sus dedos, dejando que el calor humano calmara los ecos del pasado. El cachorro huérfano, bautizado como Sombra por el personal, fue colocado en una jaula contigua.
Luna lo vigilaba constantemente, gimiendo suavemente hasta que los cuidadores entendieron y abrieron una puerta corrediza para que pudieran estar juntos. Sombra se acurrucaba contra el vientre de Luna, lamiendo su pelaje como si buscara consuelo maternal, y ella lo aceptaba, compartiendo su calor con esa vida rescatada que ahora formaba parte de su manada improvisada. El embarazo avanzaba bajo cuidado veterinario constante. Clara administraba sueros desintoxicantes, vitaminas y un antídoto parcial desarrollado a partir de las muestras confiscadas en la casa de Marcos. Cada día, Luna sentía a sus cachorros moverse con más vigor, sus pataditas como promesas de vida que contrarrestaban el veneno residual. Era un triunfo inminente, el nacimiento simbolizaba esperanza renacida, una victoria sobre la crueldad que había intentado destruirla. Las ecografías mostraban 4 siluetas diminutas, sanas a pesar de todo, y Clara sonreía al comentar: son luchadores. Como su madre, Javier se conectaba emocionalmente con Luna de una forma que sorprendía incluso a él mismo. Había visto muchos casos de maltrato en su carrera, pero algo en los ojos de Luna, dorados, profundos, llenos de una inteligencia silenciosa, lo tocaba en lo más hondo. Le hablaba de su propia vida, de la perra que tuvo de niño, muerta por un conductor imprudente, de la culpa que aún cargaba por no haberla protegido mejor. «Tú entiendes el dolor, ¿verdad?», le decía, rascando suavemente detrás de sus orejas. Luna respondía con lametones lentos, interpretando sus palabras como súplicas humanas que solo ella podía consolar. En esos momentos, el refugio parecía detenerse, los otros animales callaban, como respetando la conexión entre el oficial y la perra rescatada que se convertía en símbolo de resiliencia. Elena también visitaba a diario, trayendo hierbas calmantes y juguetes suaves para cuando nacieran los cachorros. «Cuando estés lista, te llevaré a casa conmigo», prometía, acariciando el vientre de Luna con manos temblorosas de emoción. El refugio se convertía en un lugar de sanación colectiva, voluntarios, veterinarios y agentes de policía rotando turnos para asegurarse de que Luna nunca estuviera sola. Una tarde, mientras Javier le cepillaba el pelaje con movimientos lentos y cuidadosos, Luna sintió las primeras contracciones verdaderas, un dolor profundo pero natural, diferente al fuego del veneno. Clara fue alertada de inmediato, preparando la sala de partos. Javier se quedó afuera, paseando nervioso por el pasillo, mientras Elena sostenía la pata de Luna durante las horas siguientes. El nacimiento era inminente, un clímax de esperanza después de tanto sufrimiento, pero en medio de la alegría contenida, una sombra persistente acechaba. Durante el allanamiento, Marcos había escapado momentáneamente en el caos inicial, aprovechando una distracción de los agentes novatos, y aunque fue recapturado horas después, Javier recibió una llamada inquietante: un cómplice desconocido había sido visto merodeando cerca del refugio. Cuando Javier regresó a la jaula de Luna esa noche, ella levantó la cabeza bruscamente, sus orejas erguidas, olfateando el aire con ansiedad. En el viento que se filtraba por una ventana entreabierta, Luna detectó un rastro débil pero inconfundible, el olor metálico y rancio de Marcos, persistente cerca del refugio, como una amenaza que se negaba a desaparecer. La pesadilla, comprendió con un escalofrío, no había terminado del todo. El olor persistente de Marcos en el viento nocturno se disipó lentamente, pero dejó en Luna una inquietud que no la abandonaba ni siquiera en la seguridad del refugio. Las contracciones se intensificaron esa misma madrugada, un dolor profundo y rítmico que nada tenía que ver con el veneno, sino con la vida que pujaba por salir. Clara, la veterinaria, había preparado una sala cálida con lámparas de calor, mantas esterilizadas y un silencio respetuoso roto solo por los jadeos de Luna. Javier y Elena esperaban afuera, sentados en sillas de plástico, sin atreverse a interrumpir. Sombra, el cachorro huérfano, gemía desde su jaula contigua, como si sintiera que su protectora estaba atravesando una tormenta. El primer cachorro llegó al amanecer, envuelto en una membrana translúcida que Luna rompió con instinto preciso. Era una hembra pequeña, de pelaje negro con manchas blancas en el pecho, que soltó un chillido agudo al sentir el aire por primera vez. Luna la lamió con devoción, limpiando su hocico, estimulando su respiración, sintiendo el calor suave y húmedo de su cuerpecito contra la lengua. El segundo fue un macho robusto, marrón como la tierra húmeda, que pataleó con fuerza desde el primer instante. El tercero, otra hembra, más delicada, con orejas puntiagudas como las de su madre y un leve moteado gris. El cuarto, el último, un macho diminuto que tardó más en llegar, casi negro entero, con una mancha blanca en la frente como una estrella.
Cada uno representaba un aspecto de la lucha de Luna: la primera, fuerza pura; el segundo, astucia; la tercera, vulnerabilidad que se transforma en coraje; el cuarto, la resiliencia silenciosa que sobrevive contra todo pronóstico. Luna los acomodó contra su vientre, el calor suave de sus cuerpos diminutos un bálsamo que borraba los últimos ecos del veneno. El olor a leche recién nacida llenaba la sala, dulce y primordial, mezclándose con el aroma terroso de su propio pelaje. Los cachorros buscaban a tientas los pezones, amamantándose con succiones ansiosas que provocaban en Luna una oleada de plenitud nunca sentida. En ese instante, las voces internas que había percibido durante el embarazo se hicieron reales: chillidos, gemidos, pataditas, un coro vivo que le decía: «Estamos aquí, madre. Gracias por luchar». Sombra observaba desde la puerta abierta, olfateando con curiosidad, y Luna lo invitó con un lametón suave a acercarse. El cachorro huérfano se acurrucó junto a los recién nacidos, como un hermano mayor adoptivo, y la manada improvisada se completó. Clara bautizó a los cachorros con nombres provisionales mientras los examinaba: Tormenta para la hembra fuerte, Trueno para el macho robusto, Niebla para la delicada, y Estrella para el pequeño negro. Pero Luna, en su lenguaje sensorial, ya los distinguía por olores únicos: Tormenta olía a lluvia fresca, Trueno a tierra removida, Niebla a bruma matutina, Estrella a noche profunda. Javier entró cuando todo terminó, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño y la emoción contenida. Se arrodilló junto a la caja de parto, extendiendo una mano temblorosa. Luna la lamió, permitiéndole tocar con un dedo la cabecita de Estrella. «Son perfectos», murmuró Javier, la voz ronca. Elena lloraba abiertamente, acariciando el lomo de Luna con manos temblorosas. «Has hecho un milagro, bonita». Los días siguientes fueron de una calma frágil pero profunda. Luna pasaba las horas lactando, lamiendo, vigilando. El contraste era abrumador: el calor suave de los cachorros contra su pelaje, sus respiraciones sincronizadas, sus pataditas juguetones cuando abrían los ojos por primera vez al 10º día. El refugio olía ahora a vida nueva, a leche y cachorros, borrando poco a poco el hedor químico que aún acechaba en sus pesadillas. Sin embargo, la amenaza no dormía. Marcos, desde la cárcel, había contactado a sus cómplices a través de visitas codificadas. Planeaba recuperar a Luna, una perra que había resistido dosis altas de veneno y dado a luz cachorros sanos. Era material valioso para la red. Los cachorros serán la próxima generación de invencibles, había susurrado a un visitante, según interceptaciones policiales que Javier leía con creciente furia. El obstáculo se materializó una noche de lluvia torrencial. Un hombre desconocido, enviado por la red, se infiltró en el refugio fingiendo ser voluntario nuevo. Llevaba el olor metálico que Luna asociaba con peligro, un aroma que la puso en alerta inmediata. Mientras los cachorros dormían plácidamente, el intruso se acercó a la zona de maternidad con una jeringa oculta. Luna gruñó bajo, un sonido grave que vibró en su pecho, despertando a Sombra y a los pequeños. El hombre vertió un polvo tóxico en el cuenco de agua de Luna, pensando que la dosis la debilitaría lo suficiente para sacarla esa misma noche. Pero Luna, entrenada por el sufrimiento pasado, detectó el cambio en el olor al instante: un matiz amargo, químico, idéntico al del sótano. No bebió. En cambio, empujó el cuenco con el hocico, derramándolo deliberadamente, y ladró con toda su fuerza, un aullido que resonó por los pasillos y alertó al guardia nocturno. El infiltrado huyó en la oscuridad, pero no antes de que uno de los cachorros, Trueno, el más valiente, se arrastrara torpemente hacia el cuenco derramado y lamiera unas gotas de líquido tóxico. Luna lo vio demasiado tarde. El pequeño convulsionó en segundos, su cuerpecito temblando violentamente, un chillido agudo escapando de su garganta. Ella lo lamió desesperada, intentando inducirle vómito como había hecho consigo misma, mientras Sombra ladraba frenéticamente y los otros cachorros gemían de terror. Clara llegó corriendo, inyectando un antídoto de emergencia, pero Trueno quedó debilitado, respirando con dificultad, sus patitas temblando incluso horas después. La escena era desgarradora: Luna acurrucada alrededor de Trueno, lamiéndolo sin cesar, sus ojos dorados llenos de un dolor que trascendía especies. Javier, alertado en plena madrugada, llegó con el uniforme arrugado y el rostro pálido. Se sentó en el suelo, dejando que Luna apoyara la cabeza en su rodilla mientras él acariciaba al cachorro enfermo. «Lo salvaremos, te lo juro», susurró, aunque su voz se quebraba.
Elena apareció poco después, trayendo hierbas calmantes y lágrimas que no intentaba ocultar. La manada entera, Luna, Sombra, los 3 cachorros sanos y el debilitado Trueno, se apretaba en un nudo de calor y miedo, el olor a leche ahora mezclado con el de medicinas y ansiedad. A partir de esa noche, Luna comenzó a entrenar a sus cachorros con lecciones sensoriales innovadoras. Aunque apenas abrían los ojos y gateaban con torpeza, ella les enseñaba a detectar toxinas por olor, acercaba su hocico a sustancias inofensivas y luego a muestras seguras de las toxinas confiscadas, diluidas y supervisadas por Clara, gruñendo suavemente ante el peligro y ronroneando ante lo seguro. Tormenta aprendió rápido, erizando el pelaje ante el matiz químico. Niebla era más cautelosa, olfateando 2 veces antes de retroceder. Estrella, el más pequeño, memorizaba con una precisión asombrosa. Incluso Sombra participaba, guiando a los bebés con lametones protectores. Era una educación nacida de la supervivencia, un legado de resiliencia que Luna transmitía sin palabras, solo con olores, sonidos y tacto. Javier reforzó la seguridad del refugio, instalando cámaras y turnos adicionales. Pero sabía que la red no se detendría. Interceptó conversaciones que confirmaban los planes de secuestro. Necesitamos a esa perra y sus crías. Son prueba de que el compuesto funciona, decían los mensajes codificados. Luna, por su parte, no dormía profundamente, sus orejas se erguían ante cualquier ruido extraño, su olfato escaneando el aire en busca de amenazas. Una mañana, mientras los cachorros jugaban por primera vez, rodando torpemente, mordisqueándose las orejas, llenando la sala con chillidos alegres, un nuevo olor llegó desde la ventana entreabierta. Era débil, diluido por la distancia, pero inconfundible, el aroma metálico de Marcos, mezclado con el de otro hombre. Luna se tensó, gruñendo bajo, protegiendo a sus crías con el cuerpo. Trueno, aún recuperándose, se arrastró hacia ella buscando refugio. Javier, que acababa de llegar con café para los voluntarios, notó el cambio en su postura. «¿Qué pasa, chica?», preguntó, siguiendo su mirada hacia la ventana. Luna ladró una sola vez, corta y urgente, como una advertencia. En la distancia, una sombra se movió entre los arbustos del estacionamiento, un infiltrado de la red, observándolos, planeando el próximo golpe. La amenaza se acercaba de nuevo, y esta vez, la manada entera estaba en peligro. La sombra entre los arbustos se desvaneció tan rápido como había aparecido, pero el olor metálico quedó flotando en el aire como una advertencia invisible. Luna no apartaba la vista de la ventana, su cuerpo tenso cubriendo a los cachorros que, ajenos al peligro, seguían jugando con torpeza. Tormenta mordisqueaba la oreja de Niebla, Estrella rodaba sobre Sombra, y Trueno, aún débil pero recuperándose, intentaba unirse con pataditas vacilantes. Javier se acercó despacio, siguiendo la dirección de su mirada, y sacó su radio con discreción. Posible vigilancia en el estacionamiento. Necesito refuerzos discretos, murmuró al micrófono. Su mano libre descansó sobre la cabeza de Luna, un gesto que ella aceptó, presionando el hocico contra sus dedos como diciendo, «Lo sé». Yo también lo huelo. Aquella misma tarde, Javier tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Reunió a Elena y a Clara en la sala de descanso del refugio y les expuso el plan: no esperar a que la red atacara de nuevo, sino rastrear a Marcos y sus cómplices antes de que pudieran organizar un secuestro. Luna nos puede ayudar, dijo con voz firme. Su olfato es mejor que cualquier perro policial que tengamos ahora mismo. Ha vivido el veneno, conoce el olor de esa gente. Elena dudó, acariciando el lomo de Luna con preocupación. Es arriesgado. Acaba de parir. Pero Clara, tras examinar de nuevo a los cachorros, asintió. Físicamente está fuerte. Y mentalmente, miradla. Quiere justicia tanto como nosotros. Así nació una alianza improbable. Luna y Javier rastrearían a Marcos a través de pistas sensoriales que solo ella podía detectar. Los cachorros, ya con 3 semanas, eran lo bastante grandes para quedarse bajo el cuidado exclusivo de Elena y Clara en el refugio, protegido ahora por agentes encubiertos. Sombra, el cachorro huérfano, se negaba a separarse de Luna, así que lo incluyeron en la operación como apoyo emocional. Los pequeños, Tormenta, Trueno, Niebla y Estrella, protestaron con chillidos agudos cuando Luna se alejó, pero ella regresó un momento para lamer cada cabecita, transmitiendo calma a través del tacto y el olor. Volveré.
proteged la guarida. La búsqueda comenzó al atardecer. Javier condujo su camioneta civil hasta la casa allanada de Marcos, ahora precintada con cinta amarilla. Luna bajó con cautela, sus patas tocando el suelo familiar que aún olía a humedad, miedo y químicos. El viento traía rastros débiles, el aroma metálico de Marcos, mezclado con el de dos hombres desconocidos y el de gasolina barata. Luna siguió el hilo invisible, hocico pegado al suelo, guiando a Javier por callejones traseros del suburbio donde la red tenía escondites secundarios. Sombra trotaba a su lado, olfateando con entusiasmo juvenil, aprendiendo en tiempo real las lecciones sensoriales que Luna le había empezado a enseñar. Las pistas los llevaron a un taller mecánico abandonado en las afueras, un edificio oxidado rodeado de maleza alta y contenedores volcados. El olor se intensificaba allí, veneno fresco, sangre seca, perros asustados. Luna se tensó, recordando el sótano, y gruñó bajo. Javier llamó refuerzos por radio, pero insistió en entrar primero con ella para confirmar. Dentro, en la penumbra iluminada por linternas, encontraron jaulas improvisadas con 4 perros alterados químicamente, pitbulls de mirada vidriosa, músculos hinchados, cadenas cortas que les impedían moverse. El obstáculo llegó sin aviso. 2 de esos perros, liberados por un cómplice que huyó al oírlos llegar, se lanzaron contra Luna y Javier con una ferocidad inducida por las toxinas. El ataque fue brutal. Uno de los pitbulls embistió a Javier, derribándolo contra un montón de llantas viejas. El otro fue directo hacia Luna, mandíbulas abiertas, baba tóxica goteando. El tiempo pareció ralentizarse. Luna sintió el viejo fuego del veneno en sus venas, pero esta vez lo usó como combustible. En lugar de enfrentarse de frente, rodó expertamente en un charco de barro aceitoso que cubría el suelo del taller, camuflando su olor con el hedor penetrante del petróleo y la tierra húmeda. El atacante vaciló, confundido, perdiendo preciados segundos. Luna aprovechó para flanquearlo, mordiendo con precisión la pata trasera y desequilibrándolo. Sombra, valiente más allá de su tamaño, se lanzó contra el segundo perro, distrayendo lo suficiente para que Javier se recuperara y usara su pistola de tranquilizantes. El triunfo fue ingenioso y visceral. Luna no luchó con fuerza bruta, sino con el conocimiento ambiental que había aprendido en la calle y perfeccionado en la adversidad. Cuando los 2 perros cayeron sedados, Javier se acercó jadeando, una herida superficial en el brazo sangrando levemente. Luna lamió la sangre de su mano, un gesto de preocupación que él entendió perfectamente. «Estoy bien, chica. Tú nos salvaste», susurró, rascándole detrás de las orejas. En ese momento, los diálogos entre Javier y Luna se volvieron casi palpables. Él hablaba en voz baja, contándole sus miedos, sus dudas sobre si algún día la red sería desmantelada por completo. Ella respondía con lametones, gruñidos suaves y miradas prolongadas, transmitiendo confianza mutua que no necesitaba palabras humanas. Elena se unió al equipo esa misma noche, llegando al taller con un kit veterinario y comida caliente. Los 3, humano, humana y perra, formaron un núcleo sólido. Elena sedó y atendió a los perros rescatados, mientras Luna y Sombra olfateaban el resto del lugar. Encontraron documentos escondidos en un falso fondo de un armario, listas de contactos, direcciones de rins clandestinos, fórmulas químicas del veneno. Javier fotografió todo, enviando la información a sus superiores. Pero la victoria era parcial. Marcos no estaba allí. Su olor era reciente, pero no inmediato. Había estado horas antes, planeando. Las noches siguientes fueron de rastreo incansable. Luna guiaba por barrios industriales, parques abandonados, incluso un almacén junto al río donde el olor a agua estancada casi borraba las pistas. Cada vez que encontraban un escondite, rescataban animales y confiscaban material, pero el líder escapaba. Los cachorros, en el refugio, crecían rápido bajo los cuidados de Clara. Tormenta ya caminaba con seguridad, Trueno recuperaba fuerza día a día, Niebla exploraba con curiosidad, Estrella observaba todo con ojos profundos. Elena les enviaba fotos a Javier, que se las mostraba a Luna en el teléfono. Ella olfateaba la pantalla, gimiendo suavemente de añoranza, pero redoblaba su determinación. Una madrugada, la pista más fuerte los llevó a un complejo de cuevas artificiales bajo un puente ferroviario abandonado. El olor de Marcos era intenso allí, mezclado con el de varios hombres y más perros drogados. Luna avanzó primero, sus patas silenciosas sobre la grava húmeda, Sombra pegado a su flanco. Javier y Elena lo seguían con linternas apagadas,
guiados por el brillo tenue de la luna que se filtraba por grietas. El aire era frío y cargado de humedad, el eco de goteras constante como un latido subterráneo. Encontraron el escondite principal, un círculo improvisado de pelea, suelo manchado de sangre seca, jaulas alineadas contra las paredes de hormigón. Marcos estaba allí, discutiendo con dos cómplices sobre el próximo cargamento de veneno. Al ver a Luna emergiendo de la oscuridad, su rostro se contorsionó en una mezcla de sorpresa y codicia. «La perra. Aún viva y trayéndome regalos», exclamó, sacando una pistola tranquilizante. Pero Luna no vaciló. Gruñó con una profundidad que reverberó en las cuevas, un sonido que helaba la sangre. El enfrentamiento fue caótico. Los cómplices liberaron 3 perros alterados, más grandes y agresivos que los anteriores. Javier disparó tranquilizantes, Elena usó un aerosol defensivo, pero la ventaja numérica era abrumadora. Luna y Sombra se movieron como una unidad. Ella distrajo al más grande rodando de nuevo en un charco de agua estancada para camuflar olor. Sombra mordió tendones con precisión aprendida. Javier recibió un golpe que lo dejó aturdido contra la pared. En el clímax, Luna embistió directamente a Marcos, derribándolo cuando intentó huir. Su peso, su furia maternal, lo inmovilizó lo suficiente para que Elena lo esposara con bridas policiales hasta que llegaran los refuerzos. Marcos, jadeando bajo ella, escupió palabras venenosas. «El compuesto está en tu sangre para siempre. Tus cachorros llevarán la marca. Generaciones de invencibles». Luna gruñó tan cerca de su rostro que él palideció. Javier, recuperándose, se acercó y apartó suavemente a Luna. «Ya basta. Se acabó», pero mientras los agentes irrumpían y arrestaban a todos, Marcos soltó su última bomba, activó un mecanismo remoto que liberó gas tóxico desde conductos ocultos en las cuevas. Una niebla espesa y acre comenzó a llenar el espacio, picando en los ojos, quemando las gargantas. Javier gritó órdenes de evacuación, Elena cubrió su boca con la manga, los perros rescatados gemían en pánico. Luna, con Sombra a su lado, tomó la iniciativa, olfateó una corriente de aire limpio que venía de una grieta alta y ladró insistentemente, guiando al grupo hacia una salida secundaria. La niebla los envolvía, el mundo reduciéndose a olores, sonidos y tacto desesperado, mientras el gas prometía asfixia y oscuridad total. La niebla tóxica se arremolinaba en las cuevas como un ser vivo, espesa y acre, picando en los ojos de todos hasta hacerlos lagrimear y quemando las gargantas con cada respiración. El gas, una variante más concentrada del veneno que Marcos había usado con Luna, se elevaba desde los conductos ocultos con un siseo siniestro, tiñendo el aire de un amarillo pálido que distorsionaba las formas en sombras grotescas. Javier tosió violentamente, cubriéndose la boca con la manga mientras intentaba mantener la calma para dirigir la evacuación. «Por aquí». «Seguid el sonido», gritó, pero su voz se perdía en el eco húmedo de las paredes de hormigón. Elena, con los ojos enrojecidos, ayudaba a un agente a cargar una jaula con uno de los perros rescatados, su respiración entrecortada por el pánico creciente. Luna, en el centro del caos, sintió el gas como un viejo enemigo regresando, el mismo ardor químico que había recorrido sus venas meses atrás, ahora en forma gaseosa, invadiendo sus pulmones y haciendo que sus cachorros lejanos parecieran gritar en su mente. Sombra gemía a su lado, las patas temblando, pero ella no cedió al miedo. Su olfato, agudizado por la adversidad, captó una corriente de aire limpio que se filtraba desde una grieta alta en la pared opuesta, un hilo fresco que cortaba la niebla como una promesa. Ladró con urgencia, un sonido grave y repetitivo que reverberó por encima del caos, guiando a la manada, Javier, Elena, los agentes y los perros rescatados, hacia la salvación. Sus patas pisaban charcos de agua estancada, el tacto frío y resbaladizo un recordatorio de tácticas pasadas, mientras el picor del gas en sus ojos la obligaba a entrecerrarlos hasta casi cerrarlos. El clímax se desplegó en una danza desesperada de instintos y confianza. Luna lideraba, su cuerpo protegiendo a Sombra y empujando a Javier con el hocico cuando él vacilaba, tosiendo sangre por la irritación. «Buena chica. Sigue», jadeaba él, confiando ciegamente en su guía. Elena cargaba una linterna que parpadeaba débilmente, iluminando el camino angosto hacia la grieta, que resultó ser una salida de ventilación olvidada, lo bastante ancha para pasar de uno en uno. Los agentes empujaban jaulas por delante, los perros dentro gimiendo de terror, el olor a miedo colectivo impregnando todo. Descripciones sensoriales intensas asaltaban a Luna,
el picor abrasador en sus narinas, el eco de ladridos ahogados en las cuevas subterráneas, el tacto viscoso de la niebla adhiriéndose a su pelaje como una segunda piel tóxica, uno a uno, emergieron al aire nocturno bajo el puente ferroviario, la lluvia fina lavando sus rostros y pelajes como un bautismo de libertad. Los refuerzos policiales llegaban justo a tiempo, con máscaras antigás y vehículos con luces giratorias que cortaban la oscuridad. Marcos y sus cómplices, atrapados en el fondo de las cuevas por el gas que ellos mismos habían liberado, fueron extraídos semiconscientes y esposados definitivamente. La red criminal, expuesta en su totalidad gracias a los documentos encontrados y las confesiones forzadas por el pánico, se desmoronaba esa noche, arrestos en cadena, allanamientos simultáneos en otros escondites, el fin de un imperio subterráneo construido sobre el sufrimiento animal, pero la victoria tenía un precio. En el caos de la evacuación, Sombra, el cachorro huérfano que había seguido a Luna como una sombra fiel, inhaló demasiado gas al quedarse atrás para ayudar a un perro rescatado más pequeño. Cuando salieron, el pequeño colapsó en la grava húmeda, su cuerpecito convulsionando, los ojos vidriosos por el tóxico. Luna se arrojó sobre él, lamiéndolo desesperadamente, intentando inducirle vómito como había hecho consigo misma en el sótano. Sus gemidos eran un lamento profundo que partía el alma, un diálogo instintivo de pérdida inminente. Javier se arrodilló a su lado, inyectando un antídoto de emergencia traído por los paramédicos, mientras Elena sostenía la cabecita de Sombra con manos temblorosas. «Aguanta, pequeño valiente, aguanta», susurraba ella, lágrimas mezclándose con la lluvia. Sombra sobrevivió, pero quedó marcado, respiraba con dificultad, sus movimientos más lentos, una vulnerabilidad permanente que evocaba lágrimas en todos los que lo veían. Luna no se separaba de él, acurrucándolo contra su pecho durante el viaje de regreso al refugio, el calor de su cuerpo un escudo contra el frío de la noche. Era un sacrificio potencial que se materializaba en carne viva, recordando que incluso los triunfos dejan cicatrices. De vuelta en el refugio, con la red desmantelada y Marcos enfrentando cadena perpetua, Luna enfrentó al fin al arquitecto de su sufrimiento. En una sala de visitas custodiada, Javier permitió un encuentro controlado. Marcos, esposado y detrás de un vidrio, miró a Luna con una mezcla de odio y admiración retorcida. «Eres la prueba viviente de mi genio», siseó. Luna no gruñó, en cambio, usó su conocimiento sensorial acumulado. Javier había traído una muestra del veneno confiscado, y Luna, entrenada en sus lecciones con los cachorros, lo detectó al instante. Pero en un giro inesperado, olió algo más en Marcos, trazas del mismo compuesto en su propio aliento, resultado de una exposición accidental durante la fuga de gas. El veneno que había creado para fortalecer a otros ahora corroía su cuerpo desde dentro. Luna invirtió el veneno contra su creador de forma simbólica y literal, alertó a Javier con un ladrido específico, guiándolo a solicitar análisis médicos inmediatos. Los resultados confirmaron toxicidad crónica en Marcos, un karma que lo debilitaría lentamente en prisión. «Lo volviste contra ti mismo», le dijo Javier a Luna esa noche, rascándole el lomo mientras ella vigilaba a Sombra dormido. Era un triunfo ingenioso, nacido no de violencia, sino de la resiliencia sensorial que Luna había forjado en la adversidad. Las escenas emocionales alcanzaban su punto álgido en el reencuentro con los cachorros. Al amanecer siguiente, Luna entró en la sala de maternidad, exhausta pero triunfante. Tormenta, trueno, niebla y estrella, ahora con 6 semanas, juguetones y fuertes, se lanzaron sobre ella en una avalancha de lametones y chillidos alegres. El olor a leche y cachorros sanos la envolvió como un abrazo, borrando el hedor residual del gas. Sombra, aún débil, se arrastró para unirse, y Luna lo acomodó con cuidado entre los pequeños, formando un círculo protector. Elena y Javier observaban desde la puerta, sin palabras, mientras Clara verificaba la salud de todos. Era una despedida temporal de Sombra herido, lo que evocaba las lágrimas más profundas. Luna lo lamió durante horas, transmitiendo fuerza a través del tacto, como si pudiera pasar su propia resiliencia. «Volverás a correr, hermano», parecía decirle con cada lametón suave. Los cachorros, sintiendo la tristeza, se acurrucaban más cerca, sus pataditas un recordatorio de vida continua. El refugio entero parecía contener la respiración, empatizando con la manada que había sufrido tanto. Los días siguientes trajeron cierre. La policía declaró la operación un éxito total, decenas de animales rescatados, la red criminal erradicada, pruebas suficientes para condenas históricas por maltrato y tráfico ilegal. Javier recibió reconocimientos,
pero él insistía en que el verdadero héroe tenía 4 patas. Elena preparaba su casa para recibir a la manada completa. Pero en una visita médica de rutina, Clara detectó algo alarmante, un dolor agudo en el vientre de Luna, un espasmo profundo que la hizo gemir y acurrucarse protectoramente alrededor de sus cachorros. Los análisis revelaron la verdad que Marcos había insinuado: el veneno original, aunque contrarrestado en gran parte, había dejado residuos permanentes en su sistema, un legado tóxico que ahora resurgía bajo el estrés acumulado, amenazando no solo su vida, sino la de los cachorros supervivientes a través de la leche o una posible recaída genética. Luna alzó la cabeza, olfateando el aire con ansiedad, mientras Trueno, recuperado pero sensible, gemía a su lado. El dolor era un fuego lento regresando, y en sus ojos dorados brillaba una determinación feroz mezclada con miedo maternal. La pesadilla, después de todo, aún acechaba en su propia sangre. El dolor agudo en el vientre de Luna se extendía como raíces profundas, un fuego lento que regresaba desde las sombras de su sangre, recordándole que el veneno no era solo un enemigo derrotado, sino un legado persistente. Acurrucada en la sala de maternidad del refugio, con sus cachorros apretados contra su pelaje cálido y Sombra respirando débilmente a su lado, Luna levantó la cabeza, olfateando el aire cargado de medicinas y desinfectantes. Los ojos dorados, llenos de una determinación feroz, se posaron en Trueno, que lamía su pata con preocupación infantil, y en los demás: Tormenta rodando juguetona, Niebla explorando con naricita curiosa, Estrella observando todo con esa quietud profunda que parecía heredada de noches oscuras. El obstáculo final no era una amenaza externa, como los perros alterados o el gas tóxico, era la aceptación del trauma pasado, un peso invisible que se enredaba en cada latido, en cada olor residual que flotaba en su memoria sensorial. Clara, la veterinaria, entró con pasos apresurados, su bata blanca oliendo a esterilidad y preocupación genuina. Javier y Elena la seguían, sus rostros marcados por el agotamiento de la noche anterior, pero iluminados por una esperanza tenaz. Los análisis confirman lo que temíamos, dijo Clara, arrodillándose junto a Luna con un estetoscopio frío que ella toleró estoicamente. Residuos del veneno en su sistema. Crónicos. Podría afectar su vitalidad a largo plazo, y si no lo controlamos, podría pasar a los cachorros a través de la leche o el contacto. Javier se sentó en el suelo, extendiendo una mano que Luna lamió con lentitud, reconociendo su aroma de café y sudor honesto como un ancla de seguridad. Elena, con lágrimas contenidas, acarició el lomo de Luna. No la perderemos ahora, después de todo lo que ha luchado. Desarrollaremos algo nuevo. La resolución comenzó en ese momento, un torbellino de acción y empatía que transformó el refugio en un laboratorio improvisado de salvación. Usando muestras de sangre de Luna, aquellas que habían confiscado en el allanamiento inicial y que ahora revelaban la composición exacta del tóxico, Clara colaboró con un equipo de veterinarios especializados convocados por Javier. El antídoto innovador no era un simple contrarrestante, era una fórmula derivada de la propia resiliencia de Luna, incorporando enzimas que su cuerpo había generado naturalmente para combatir el veneno durante el embarazo. Es como si su instinto maternal hubiera creado un escudo, explicó Clara mientras preparaba la primera dosis, una solución clara que olía a hierbas medicinales y esperanza química. Luna sintió el pinchazo de la inyección como un eco lejano del pasado, pero esta vez no ardía, calmaba, extendiéndose por sus venas como un río fresco que lavaba las toxinas residuales. Los días siguientes fueron de vigilancia constante. Luna observaba cómo el dolor se atenuaba, un fuego que se convertía en brasas y luego en cenizas. Sus cachorros, bajo supervisión estricta, recibieron versiones diluidas del antídoto en su comida, asegurando que el legado tóxico no los marcara. Trueno, el más afectado por el incidente previo, recuperaba fuerza rápidamente, sus pataditas se volvían saltos juguetones, mordisqueando la cola de Tormenta en juegos que llenaban la sala de chillidos alegres. Niebla exploraba los rincones, olfateando todo con curiosidad heredada, mientras Estrella se acurrucaba contra Sombra, lamiéndolo con ternura para ayudarlo en su recuperación. Sombra, aunque más lento, respondía con meneos de cola débiles pero persistentes, su pelaje recuperando brillo bajo los cuidados colectivos. El triunfo culminó en la adopción colectiva, un ciclo de resiliencia que se cerraba con la calidez de un hogar permanente. Elena y Javier, unidos por la experiencia compartida, decidieron fusionar sus vidas en una casa amplia en las afueras del suburbio, un bungalow con jardín extenso donde la maleza silvestre se convertía en paraíso para animales libres. Será nuestro, para siempre,
murmuró Javier mientras cargaba las jaulas de transporte, su voz ronca por la emoción. Elena, con una sonrisa que arrugaba sus ojos plateados, preparó camas suaves y juguetes caseros, pelotas de tela rellenas de hierbas calmantes, ramas para masticar, un estanque improvisado donde los cachorros pudieran chapotear. Luna fue la primera en explorar el nuevo territorio, sus patas pisaron la hierba fresca, el olor a tierra fértil mezclándose con el de flores silvestres que Elena había plantado. No era un encierro, era libertad vigilada, un espacio donde los olores de peligro se desvanecían, reemplazados por los de familia. Las escenas de juego familiar evocaban una conexión profunda que tiraba de las emociones como hilos invisibles. En el jardín, bajo el sol tibio de la tarde, los cachorros corrían en círculos alrededor de Luna, Tormenta lideraba con embestidas juguetonas, Trueno la seguía con energía renovada, Niebla se escondía entre arbustos para saltar por sorpresa, y Estrella observaba antes de unirse con un rodar torpe que provocaba risas en Elena. Sombra, recuperándose paso a paso, se unía con cautela, su cola meneándose al ritmo de los demás. Luna los vigilaba, interviniendo con lametones suaves cuando el juego se volvía demasiado rudo, transmitiendo lecciones sensoriales sin palabras, un gruñido bajo para advertir de límites, un ronroneo gutural para alentar. Javier se sentaba en el porche, arrojando una pelota que olía a cuero viejo, y Luna la traía de vuelta, depositándola a sus pies como un gesto de gratitud. Elena cocinaba comidas especiales, pollo hervido con hierbas, huesos crudos para masticar, todo impregnado de aromas que fortalecían los lazos. En esos momentos, la reflexión final sobre la empatía animal-humana se tejía en el tejido de la cotidianidad. Luna, desde su perspectiva sensorial única, narraba su legado a través de olores y sonidos transmitidos a sus cachorros, frotaba su pelaje contra ellos, dejando rastros de su esencia terrosa y fértil, un mapa olfativo de supervivencia y amor. Los ladridos modulados contaban historias, un aullido suave evocaba las noches en la calle, un gemido compartido recordaba el sótano oscuro, pero siempre terminaban en un coro alegre que simbolizaba triunfo. Javier y Elena, sentados junto a la manada al atardecer, hablaban en voz baja. Ella nos enseñó a ver el mundo de otra forma, decía él, rascando el vientre de Luna. Los olores que detecta, los sonidos que anticipa, es como si nos abriera los ojos a lo que ignoramos. Elena asentía, abrazando a Sombra. Y nosotros le dimos voz. Juntos, cambiamos algo, el hogar se convertía en un santuario de redención colectiva. Los perros rescatados de la red, aquellos pitbulls alterados que ahora, desintoxicados, jugaban con cautela en el jardín, se integraban lentamente, formando una manada extendida. Luna los aceptaba con olfateos curiosos, guiándolos con paciencia maternal, simbolizando el cierre de un ciclo donde el abuso se transformaba en sanación. Clara visitaba regularmente, ajustando el antídoto que se había convertido en un tratamiento estándar para casos similares, un legado innovador nacido de la sangre de Luna. Eres la heroína de muchos, le decía a la perra, que respondía con un lametón confiado. A medida que los cachorros crecían, sus pelajes moteados brillando bajo el sol, sus energías desbordantes en carreras interminables, Luna sentía el trauma pasado disolverse como niebla matutina. El dolor en su vientre era ahora un recuerdo tenue, contrarrestado por el antídoto que fluía en su sistema como un río de luz. Aceptaba las cicatrices, la oreja mordida en la pelea, la cautela instintiva ante olores desconocidos, pero las convertía en fortalezas. En una tarde tranquila, mientras la manada descansaba en un círculo de pelajes entrelazados, Luna alzó el hocico al viento. Un aroma nuevo llegó desde el horizonte, fresco, salvaje, con toques de bosques lejanos y aventuras no exploradas. No era amenaza, era invitación, insinuando que la vida continuaba más allá del jardín, llena de posibilidades. Sus cachorros levantaron las cabecitas, olfateando curiosos, como si captaran el mismo susurro. Luna ronroneó suavemente, un sonido de esperanza ansiosa que cerraba la historia con un eco abierto, prometiendo que, en la sombra de Luna, la luz siempre encontraría camino.